Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar sobre manipulación de mercado, va a ser un vídeo muy breve, voy a dar mi opinión y también vamos a comentar qué se entiende por manipulación de mercado en España a nivel legal, a nivel incluso penal. Vamos a poner algunos ejemplos y vamos a explicar qué sería realmente manipulación de mercado. Ya sabéis que soy asesor financiero, soy economista y voy a dar un enfoque más técnico o un enfoque más de preguntarnos qué es realmente la manipulación de mercado. Aún así, nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto, nada de lo que diga es una recomendación de compra o de venta, aunque no voy a hablar de ningún activo en concreto, así que también tened en mente que debéis hacer vuestra propia investigación. Con este tema y con cualquiera debéis ser responsables con vuestras finanzas y tomar vuestras propias decisiones. Bueno, lo primero, cuando hablamos de manipulación de mercado, hablamos de variaciones en el precio que vienen explicadas por un comportamiento inusual y cuando hablamos de comportamiento inusual no nos estamos refiriendo a oferta y demanda, a la voluntad de comprar esas acciones por ese fundamental que tanto nos llama la atención o que nos ha llevado a tomar esa decisión de compra, una decisión de venta. El problema viene cuando hay información falsa o medias verdades. Ahí es cuando realmente se podría considerar que hay manipulación de mercado. Y hay un caso en concreto que me parece especialmente interesante y es el del comportamiento colectivo para influir directamente sobre el comportamiento de un activo. No es lo mismo que consideremos que XRP, que MetaHero, que Bitcoin, que Ethereum son buenas compras por su utilidad, por su potencial de revalorización, que compremos MetaHero, por ejemplo, para que el precio suba hoy, porque queremos pampear un precio. Eso desde mi punto de vista sí que es manipulación de mercado y como se comenta en el artículo que vais a tener debajo en la descripción, en Bitcoin sí que vemos en ocasiones pump and dumps y estos patrones de Bart Simpson en el que el precio sube muy rápido para bajar también muy rápido. Y sucede a la inversa, vemos también que hay caídas muy vertiginosas para volver a subir también muy de golpe. Para mí eso no es manipulación de mercado porque no se está utilizando un tipo de información que pudiera ser falsa o en último término en Bitcoin, en cripto, no hay tanta capacidad de manipular el mercado en este sentido, pero sí que es cierto que ha habido ocasiones en las que se ha hablado de noticias que eran abiertamente falsas. Con Litecoin ha pasado, incluso con el propio XRP ha sucedido, que se comente, que circule por la red, que Coinbase, que Binance US, que Kraken va a listar XRP mañana. Eso sí que sería una especie de manipulación de mercado. Porque si yo compro y vendo en base a esa información falsa, ahí el regulador podría tomar acciones contra mí y tendría todo el sentido del mundo. Ahí estaría influyendo negativamente sobre los mercados para beneficiarme a mí mismo. Sin embargo, como lo que intento transmitiros siempre es ese, vamos a hacer cada uno nuestra propia investigación, lo que os presento, lo que os comento son datos, es información pública que puede ser que haya algún tipo de error, puede ser que haya algún tipo de problema en esa información. Sin embargo, en ningún momento he comentado una noticia con ánimo de manipular o de influir sobre el precio de cualquier activo, ya que, como bien sabéis, utilizo fuentes públicas y si hubiera algún error en esa fuente pública, enseguida lo comento, sobre todo en Telegram o en Twitter. Porque todos nos podemos equivocar, todos podemos compartir
una información que después se revele falsa, como fue el caso de Litecoin, que además en el momento en el que se dijo esto es falso, todos estuvimos para dar a conocer también que podría haber actores que en ese momento en concreto compraran Litecoin o compraran cualquier activo, sacaron una noticia y ahí con esa noticia sí que afectarán a la cotización, sí que afectarán al precio del activo. Así que tened esto muy presente cuando veáis una noticia. Hay que comparar con distintas fuentes y todo es scam hasta que se demuestra lo contrario. Ha habido muchas estafas con personajes famosos, incluso se hicieron pasar por mí el año pasado y principios de este año. Ya no sucede, no sé por qué. Probablemente sea porque en Telegram tengo puesto cuidado con estafadores o algo así. Y tened en mente que cada vez es más difícil saber qué son falsas noticias o fake news y qué no lo es. Entonces vamos a tener muy presente todo esto y efectivamente en el mercado cripto ha habido un uso muy intensivo de futuros y contratos de derivados que llevaban a movimientos en el precio que no estaban explicados por el activo subyacente, que en este caso sería Bitcoin o sería XRP o sería Ethereum, sino más bien por derivados de ese activo, en el sentido de que hay una parte del análisis, en Bitcoin sobre todo, que es on-chain. También existe en XRP, también existe en Ethereum y existe en todas las redes públicas porque precisamente al ser públicas dejan un rastro de información que se puede procesar. Entonces podemos tener un grupo de información o una información en general que nos lleva a unas conclusiones y después vemos que en el mercado sucede todo lo contrario. Cuando en el mercado al contado, spot, están acumulando, en el mercado de futuros a lo mejor están vendiendo, están haciendo que el precio caiga en el corto plazo. ¿Para qué? Para acumular más. ¿Eso se podría interpretar como manipulación de mercado? Es otra pregunta totalmente diferente. Que rompa el precio un soporte y vendan a margen o con derivados grandes cantidades para poder comprar más barato en spot o con derivados es un asunto muy complejo y que, por supuesto, sí que debería haber regulación o sí que debería intervenir el regulador para saber hasta qué punto la información es transparente o no. El CEO de FTX comentó hace unos días en el Congreso de Estados Unidos que, a diferencia del mercado tradicional, el libro de órdenes es visible y podemos saber quién está dispuesto a comprar, quién está dispuesto a vender, porque son órdenes que dejan un rastro en el caso de las cripto, pero que en el caso de los mercados tradicionales no lo es tanto. De hecho, vamos a hablar de GameStop, ya que fue un caso que desde mi punto de vista estaría al límite de ser manipulación de mercado. Y os voy a explicar por qué. En primer lugar, se toma un activo que sí que es cierto que tiene una tesis de inversión muy interesante. Concretamente, por poneros un ejemplo, podrían dedicarse a vender Oculus, las gafas de Facebook, o podrían dedicarse a vender máquinas para validar transacciones de redes Proof of Work, como podría ser el caso de Ethereum, de Cadena o de cualquier red que requiera esa prueba de trabajo. Incluso directamente tener un validador, como podría ser una Raspberry o cualquier tipo de hardware que nos valide o que nos permita validar transacciones. Entonces, tenemos un caso de uso que hace 10, 15 años no existía y ahora sí que lo tenemos sobre la mesa. Realidad virtual, metaverso, blockchain, todas estas nuevas tendencias podrían ser satisfechas por GameStop y por Game. En España tenemos Game, en Estados Unidos tenemos GameStop. Por lo tanto, partimos de una tesis de inversión que parece muy interesante y luego llegamos al punto donde se complica todo y donde ya no es tan sencillo el ponernos a favor, ponernos en contra
de lo que se hizo y preguntarnos, ¿es manipulación de mercado o no es manipulación de mercado? En el caso de GameStop, cuando empiezan a hablar de personas que van en corto, que hay muchos apostando en contra de la acción y que si se compra masivamente pueden salir volando o pueden tener un margin call o un short squeeze que se traduciría como tener que comprar el activo ya que tienes un apalancamiento, tienes unos costes de mantener esa posición que te llevan a que si no compras el activo, básicamente pierdes todo tu dinero, para que nos entendamos. Es un margin call que te obliga a comprar acciones para reducir tu apalancamiento y por lo tanto no perder todo tu dinero. Si llegara ese punto, que por cierto llegó, hace que el precio suba más, creando una espiral de liquidaciones. En Bitcoin y en las cripto y en los mercados en general pasa al alza y a la baja. Puede haber un long squeeze, puede haber un short squeeze, puede haber una cascada de liquidaciones al alza, puede haber una cascada de liquidaciones a la baja. Por lo tanto, para mí la manipulación es al alza y a la baja y puede ser legal, ilegal o alegal, en el sentido de que no haya ninguna regulación específica que persiga ese tipo de prácticas. Si un grupo de ballenas se pone a comprar en spot o se pone a comprar en futuros para romper una resistencia y hacernos creer a todos que nos vamos para arriba y después ellos mismos venden para comprar más barato, ¿quién persigue eso? ¿Quién hace que esas prácticas no sean válidas o se puedan perseguir? Actualmente no hay regulación específica al respecto, pero sí que lo tenemos en el mercado de acciones. En el caso de GameStop vemos que la CNMV avisa de que en España sería ilegal y podría suponer penas de cárcel. Para los que no estéis familiarizados con la CNMV, es el regulador en España del mercado de valores. Está la CNMC, que es de mercado de competencia, por ejemplo, las eléctricas o todo lo que tiene que ver con Internet va por la CNMC y bolsa y mercados va por la CNMV. Entonces, teniendo este concepto en mente, podemos hablar de manipulación de mercado y podemos hablar de hasta qué punto es relevante que no haya ejemplos o no haya casos en los que alguien se haga pasar por el ejecutivo de la empresa X o realmente intervengan para utilizar información privilegiada o cualquier tipo de información que esté regulada a nivel de mercado español, a nivel de empresas cotizadas. Por ejemplo, la información privilegiada en gas natural puede llevar a los ejecutivos a vender antes de un comunicado, que ahí sí que hay una serie de regulaciones que evitan o limitan ese tipo de ventas, ya que se consideraría información privilegiada o insider trading. Es un tema muy complejo y que efectivamente podemos opinar, pero considero que va más allá de los límites de este vídeo y me gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría saber en los comentarios qué opináis de la manipulación en el mercado de las criptos, si realmente hay manipulación o no. Para concluir, para terminar este vídeo, deciros que independientemente de si hay o no regulación específica al respecto o si habrá o no regulación al respecto, considero que muchas veces es muy difícil saber qué es manipulación de mercado, si ese delito está tipificado o no. Y realmente lo primero tenemos que prevenir. Cuando estábamos hablando del pump de XRP en enero, recuerdo que dije, desde mi punto de vista, lo mejor es no opinar más allá de lo que haga cada uno. Porque si yo salgo y digo, vamos a pampear XRP o vamos a dampear XRP, probablemente estaría hablando de manipulación de mercado. Por eso, en su momento, ni siquiera llegué a opinar al respecto.
porque consideraba que era muy peligroso hablar en ese momento de comprar, de vender, y sí que es verdad que son asuntos interesantes de seguir, pero promover ese tipo de prácticas no me parece acertado. Es cierto que se puede hacer un análisis técnico, se pueden utilizar fractales, se puede utilizar una búsqueda, que para mí es lo que tiene mayor interés, como habéis visto en los últimos vídeos y como habéis visto en toda la historia del canal, porque simplemente decir vamos a comprar todos un activo para que ese activo o esa acción o lo que sea suba o baje, eso sí que podría ser interpretado como manipulación de mercado y también se podría defender que no lo es, pero para prevenir yo siempre hablo de que no es recomendación de compra, yo nunca recomiendo comprar o vender un activo y, por supuesto, os recuerdo que debéis hacer vuestra propia investigación. Dejad en los comentarios vuestra opinión, en Telegram también tenéis un foro para compartir vuestra opinión y preguntar lo que consideréis oportuno y en Instagram podéis contactar conmigo al igual que a través de Telegram. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dadle un like, dejad un buen comentario o un comentario, puede ser también negativo, se agradece que haya crítica y que a poder ser sea crítica constructiva y suscribíos para estar al tanto de nuevas actualizaciones en el canal, también con la campanita de todas las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo.